Voy a comenzar este episodio con un artefacto bastante inusual. Se rumorea que estos cinturones de castidad de hierro se usaban durante la Baja Edad Media y el inicio del Renacimiento. ¿Por qué digo rumores?, te preguntarás. Porque aunque se exhiben artefactos similares en museos británicos y alemanes, en su descripción se indica claramente que la fecha de creación de este objeto es desconocida. La literatura sensacionalista de aquella época no es muy fiable. La única mención escrita algo creíble sobre los cinturones de castidad proviene del manuscrito Belli Fortis, publicado en 1405. Dentro hay un boceto de un cinturón de castidad de aspecto bastante pesado. Lógicamente, usar tales bragas de hierro en esas condiciones de higiene habría sido absurdo. Eso sin duda habría causado infecciones urinarias. Por eso los historiadores creen que se trataba más bien de una sátira del autor y no de un dispositivo real. En cuanto a los objetos de los museos, los curadores señalan que la mayoría de los cinturones de castidad medievales son falsificaciones, probablemente fabricadas en el siglo XIX para causar impacto. La mayoría de ellos están marcados como forgery, que significa falsificación. Más adelante en este episodio verás artefactos aún más misteriosos, inquietantes y enigmáticos. No te vayas. Ahora viajemos al corazón del antiguo México, donde los aztecas crearon uno de los artefactos más singulares y escalofriantes de la historia: los silbatos de la muerte. Estos pequeños instrumentos de cerámica con forma de calavera se encontraron en cementerios aztecas y al soplarlos producían un grito inquietante, casi humano, un sonido que, según se dice, evoca los últimos momentos de la vida de una persona. Lo que hace a estos silbatos tan perturbadores no es solo su sonido escalofriante, sino también su propósito. Algunos investigadores creen que se usaban en batalla para atemorizar a los enemigos, mientras que otros piensan que su propósito era invocar a los dioses de la muerte o guiar a los difuntos al más allá. El hecho de que estos silbatos de la muerte tengan un sonido tan realista plantea nuevas preguntas. ¿Eran simplemente ceremoniales o tenían un propósito más siniestro? Algunos especulan que se usaban en sacrificios rituales, creyéndose que fortalecían la conexión entre los vivos y el reino espiritual. Otros argumentan que fueron creados para alejar a los malos espíritus, creando una intensa experiencia auditiva para proteger a los vivos de las fuerzas de la oscuridad. Sea cual sea su propósito original, los silbatos de la muerte gemidosos son un testimonio de la obsesión de los aztecas por la vida, la muerte y lo sobrenatural. Si bien el propósito de estos silbatos aún se debate, una cosa está clara: su legado perdura. Los inquietantes sonidos que producen aún resuenan en nuestras mentes, brindándonos una visión de una época en la que el sonido no solo se escuchaba, sino que se creía que tenía el poder de moldear el destino de las almas. Bajo las calles de Roma se esconde un macabro secreto: la cripta de los capuchinos. Este inquietante cementerio alberga los restos de miles de monjes capuchinos, dispuestos de forma inquietante y extrañamente hermosa. Los huesos de los difuntos están meticulosamente dispuestos como decoración, con paredes enteras cubiertas de cráneos, fémures y otros restos óseos. En algunas salas, candelabros de hueso cuelgan del techo, e incluso los suelos están cubiertos de huesos humanos. Si bien la cripta sirve como recordatorio del compromiso de la orden capuchina con la muerte, también plantea escalofriantes preguntas sobre la visión de los monjes sobre la mortalidad y el más allá. ¿Esta disposición tenía como objetivo recordar a los vivos su inevitable destino, o tenía un propósito más profundo y espiritual? Si bien la cripta de los capuchinos es un lugar profundamente religioso, su estética oscura e inquietante ha dado lugar a una amplia especulación sobre su verdadero significado. ¿Era simplemente un cementerio o un lugar diseñado para iniciar a los visitantes en la contemplación de la muerte y la fugacidad de la vida? Algunos creen que la disposición de los huesos es simbólica, apuntando a la idea de la resurrección y la promesa de la vida eterna. Otros sugieren que era una forma de penitencia o una meditación sobre la idea de la muerte como camino a la salvación. Sea cual sea el verdadero propósito de la cripta, una cosa es segura: la cripta de los capuchinos sigue siendo uno de los lugares más inquietantes y sugerentes de toda Roma. Un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, y a los vivos se les recuerda su inevitable viaje. En las brumosas montañas de Sagada, Filipinas, encontrarás una de las prácticas funerarias más inquietantes y misteriosas del mundo: los ataúdes colgantes. Estos ataúdes, suspendidos en lo alto de los acantilados de la cordillera, han fascinado a arqueólogos y aventureros durante siglos. Los lugareños creen que esta tradición conecta a los difuntos con el mundo espiritual, brindándoles un camino directo al más allá. ¿Pero por qué colgar ataúdes en lo alto de un acantilado en lugar de enterrarlos? Estas inquietantes tumbas en los acantilados no solo son un testimonio de las creencias de los pueblos antiguos, sino también de su artesanía. Los ataúdes, algunos de los cuales pesan cientos de kilogramos, se colocan cuidadosamente en nichos naturales a lo largo de las paredes de los acantilados.
El proceso implica cuerdas, poleas y un profundo conocimiento del terreno, habilidades que se han transmitido de generación en generación. El hecho de que se hayan mantenido intactos durante siglos, a pesar de resistir innumerables tormentas e incluso terremotos, dice mucho sobre la notable resiliencia e ingenio de estos antiguos pueblos. Aunque estos ataúdes colgantes se han estudiado durante décadas, muchos aún no comprenden completamente los orígenes de la práctica ni sus significados más profundos. Abundan las teorías. Algunas sugieren que formaba parte de un complejo ritual para apaciguar a los espíritus ancestrales, mientras que otras afirman que era simplemente una forma de proteger el cuerpo de los depredadores. Sea como sea, la tradición es un escalofriante recordatorio de que hay mucho más en este mundo de lo que vemos y los misterios del pasado continúan susurrándonos desde las montañas. En lo más profundo de Mali, el pueblo Dogon practica antiguos rituales que han desconcertado a los forasteros durante mucho tiempo, pero ninguno es más intrigante que las máscaras de demonio que usan durante sus ceremonias. Estas máscaras, talladas en madera y adornadas con intrincados símbolos, representan seres con ojos grandes, cabezas alargadas y rasgos afilados y angulosos. Algunos creen que representan a antepasados, mientras que otros sugieren que podrían ser manifestaciones físicas de espíritus o fuerzas sobrenaturales. Lo que hace que estas máscaras sean tan misteriosas no es solo su apariencia inquietante, sino la extraordinaria precisión con la que fueron creadas, rasgos que no parecen coincidir con ninguna mitología o cultura Dogon conocida. Uno de los aspectos más sorprendentes de la tradición de las máscaras dogones es su conexión con la astronomía. Los dogones poseen un conocimiento profundo del sistema estelar de Sirio, en particular de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista. ¿Cómo pudo una tribu africana relativamente aislada poseer un conocimiento tan avanzado siglos antes de que los telescopios modernos confirmaran la existencia de esta estrella? Algunos argumentan que las máscaras son un reflejo de este conocimiento cósmico, representando a seres de las estrellas o incluso a extraterrestres que visitaron a los dogones hace mucho tiempo. Ya sea por profundas creencias espirituales o por una conexión perdida con las estrellas, las máscaras de demonios siguen siendo una pregunta abierta que sigue fascinando a antropólogos y teóricos de la conspiración por igual. En las remotas montañas de San Pedro, en Wyoming, se hizo un descubrimiento que desafiaría todo lo que sabíamos sobre la historia de la humanidad. Una momia de 17 centímetros de altura, conocida como Pedro, fue encontrada en la década de 1930 y su existencia ha desconcertado a los científicos desde entonces. Este diminuto cuerpo, completamente formado, con un esqueleto completo y rasgos que se asemejan a los de un humano pequeño, plantea más preguntas que respuestas. Los restos momificados no se parecían a ninguna especie humana conocida, lo que dio lugar a teorías descabelladas sobre el origen de esta misteriosa figura. El descubrimiento de Pedro en una región conocida por su riqueza arqueológica solo echó más leña al fuego. Algunos creen que la momia representa una raza perdida de seres diminutos que alguna vez vagaron por Norteamérica, mientras que otros argumentan que podría ser un niño humano que padecía una rara enfermedad. Sin embargo, la teoría más tentadora sugiere que Pedro podría no ser humano en absoluto. ¿Podría ser esto prueba de una visita extraterrestre, de seres de fuera de este planeta? Durante años, el cuerpo fue estudiado, analizado e incluso exhibido, pero a pesar de los numerosos esfuerzos científicos, no se ha encontrado una explicación concluyente. Lo que hace que los restos de Pedro sean aún más desconcertantes es la falta de descubrimientos similares. Nunca se han encontrado otros artefactos o esqueletos de seres como él en la región. Esto lleva a algunos a preguntarse si Pedro es realmente una anomalía o si hay más ocultos esperando ser descubiertos. La momia de las montañas de San Pedro podría ser la clave para una comprensión más profunda del pasado de la humanidad, o posiblemente una pista sobre visitantes de otro mundo. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: la existencia de Pedro sigue intrigando y desconcertando. Escondido en el vasto desierto de Nevada, se ha descubierto algo verdaderamente extraño: huellas de manos gigantes. Pero no son el tipo de huellas que esperarías ver de un humano de gran tamaño. No, estas huellas son mucho más grandes y misteriosas. Dispersas por superficies rocosas, estas enormes impresiones miden más de 60 centímetros de altura, lo que lleva a algunos a creer que pertenecen a una antigua raza de gigantes olvidada hace mucho tiempo. Pero, ¿gigantes de qué época? Las huellas se encuentran cerca de la cueva Lovelock, una zona llena de misterio y leyendas locales. Algunas tribus nativas americanas hablan de una raza de gigantes pelirrojos que una vez vagaron por estas tierras, solo para ser perseguidos y llevados a la extinción. ¿Podrían estas huellas ser sus restos? Algunos investigadores especulan que estas huellas podrían pertenecer a ancestros humanos tempranos con gigantismo, mientras que otros no están tan seguros.
Y si este descubrimiento indica algo más fantástico, tal vez evidencia de una civilización perdida, una mucho más antigua y avanzada de lo que creíamos anteriormente. Lo más convincente de este descubrimiento no es solo el tamaño de las huellas de manos, sino su ubicación. Estas marcas están grabadas en piedra, lejos de cualquier asentamiento o estructura antigua conocida, lo que dificulta aún más determinar su verdadero origen. Si bien estas huellas de manos siguen siendo uno de los descubrimientos más desconcertantes en Nevada, una cosa es segura: nos han dejado con más preguntas que respuestas. El castillo de Houska, ubicado en la República Checa, es infame no solo por su historia medieval, sino también por su oscura y aterradora reputación. Construido directamente sobre un enorme pozo sin fondo, muchos consideran que el castillo es una puerta al infierno. Las leyendas cuentan que prisioneros fueron arrojados a este pozo como parte de un extraño y secreto ritual. Pero no es solo la historia del castillo lo que resulta escalofriante. A lo largo de los años, numerosos investigadores y exploradores han reportado fenómenos inquietantes en torno al pozo y su proximidad al castillo. Algunos afirman haber visto figuras fantasmales acechando cerca de los bordes del pozo, con ojos brillantes y brazos extendidos, aparentemente intentando escapar. Se dice que los prisioneros arrojados al pozo nunca fueron vistos de nuevo, sus almas atrapadas para siempre en la oscuridad sobrenatural bajo el castillo. Lo que hace que el castillo de Houska sea tan escalofriante no son solo los fantasmas que rondan sus muros, sino la idea de que algo mucho peor podría estar esperando allí abajo, oculto en los oscuros recovecos del pozo. Algunos investigadores paranormales creen que el castillo fue construido para contener cualquier maldad u fuerzas oscuras que se desataran del pozo. A pesar de haber sido explorado y documentado durante siglos, el castillo de Houska continúa atrayendo a quienes buscan respuestas, aunque es evidente que algunas respuestas podrían ser demasiado aterradoras para descubrirlas. En el corazón de Carolina del Norte, escondido en las montañas humeantes, se encuentra un antiguo y misterioso artefacto, la roca Judacuya. Esta gran roca de esteatita está cubierta de docenas de petroglifos, algunos de los cuales son tan intrincados y detallados que parecen desafiar la época en que fueron creados. Los grabados representan una variedad de símbolos, incluyendo lo que parecen ser una serie de gigantescas huellas de manos humanas, extrañas formas geométricas y rostros que parecen pertenecer a seres de más allá de nuestro mundo. Sin embargo, lo más curioso es el tamaño de las huellas. Algunas son mucho más grandes que cualquier mano humana conocida, lo que sugiere que la roca podría no ser solo un sitio histórico, sino también un fragmento de algo mucho más inexplicable. Las leyendas locales cherokee hablan de un gigante llamado Judacuya, considerado una figura poderosa con habilidades extraordinarias, capaz de causar una destrucción masiva con sus propias manos. Pero ¿podría este gigante haber sido en realidad un símbolo de algo de otro mundo, posiblemente haciendo referencia a visitantes extraterrestres? Algunos teóricos sugieren que las tallas podrían ser los restos de una antigua raza de gigantes que alguna vez caminaron sobre la Tierra, o tal vez fueron creadas por una civilización completamente diferente y desconocida. Lo que hace que la roca Judacuya sea aún más intrigante es que, a pesar de una extensa investigación, nadie ha podido descifrar su verdadero significado. Estos petroglifos podrían ser la clave para comprender una cultura perdida hace mucho tiempo, o podrían ser un registro enigmático de visitantes de más allá de nuestro mundo. En las desoladas alturas de Bolivia, extendiéndose por el accidentado terreno cercano al monte Sajama, se encuentra una red de antiguas líneas grabadas en la tierra. Estas misteriosas marcas, conocidas como las líneas de Sajama, se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y siguen siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes de la región andina. A diferencia de las famosas líneas de Nazca en Perú, estas marcas son menos conocidas y su propósito exacto está envuelto en misterio. Lo que las hace particularmente desconcertantes es su inmensa escala. Estas líneas no son simples dibujos, sino enormes patrones geométricos que se extienden a lo largo del paisaje, algunos tan grandes que solo son visibles desde el cielo. Abundan las teorías sobre el propósito de las líneas de Sajama. Algunos creen que se usaban con fines astronómicos, como una forma de rastrear cuerpos celestes o alinearse con sistemas estelares específicos. Otros sugieren que las líneas formaban parte de un antiguo ritual o un camino sagrado, quizás utilizado para guiar a los muertos al más allá o para marcar importantes rutas de peregrinación. Pero lo verdaderamente asombroso es que la escala de estas líneas implica que fueron creadas con conocimientos de geografía y astronomía mucho más allá de lo que se creía posible para culturas tan antiguas. El hecho de que las líneas sigan en pie, talladas en la superficie rocosa después de miles de años, refuerza la sensación de que fueron construidas por una civilización cuya comprensión de la Tierra y el cielo era mucho más avanzada de lo que creemos. Escondidas en el Valle de los Reyes, a la sombra de los faraones más famosos de Egipto, se hizo un descubrimiento escalofriante: las momias gritonas de Deir el-Bahari. Estas momias, descubiertas en la década de 1880, no se parecen a nada que se encuentre en los típicos cementerios egipcios.
Sus bocas están abiertas en un grito como congeladas por el miedo, con los rostros contorsionados por el terror. Las momias datan de hace más de 3000 años y aunque la causa exacta de sus dramáticas expresiones aún se debate, muchos creen que son los restos de quienes murieron en circunstancias misteriosas, posiblemente víctimas de una maldición o un antiguo sacrificio ritual. Lo que hace a estas momias tan inquietantes no son solo sus expresiones, sino el hecho de que fueron encontradas en una tumba sin marcar, lejos de los majestuosos lugares de descanso de los faraones. ¿Eran criminales, prisioneros o quizás individuos sacrificados para apaciguar a los dioses? Algunos egiptólogos creen que estas momias fueron colocadas deliberadamente con la boca abierta para representar simbólicamente la liberación de sus almas. Pero también hay quienes afirman que fueron víctimas de un ritual más siniestro, diseñado para asegurar que nunca pudieran regresar del más allá. Las teorías sobre las momias gritonas también sugieren que podrían estar relacionadas con la conocida maldición de los faraones, una fuerza misteriosa que, según se dice, castiga a cualquiera que perturbe las tumbas de los antiguos gobernantes egipcios. ¿Podrían estas momias estar relacionadas con algún suceso mayor e inexplicable? ¿Quizás resultado de una maldición divina o un ritual fallido? Sea como sea, estas momias siguen siendo un testimonio escalofriante de las extrañas e inquietantes prácticas del antiguo Egipto, un recordatorio de que algunos secretos es mejor no revelarlos. En la antigua ciudad maya de Palenque, en las profundidades de la selva mexicana, yace la tumba de una figura envuelta en misterio: la Reina Roja. Descubierta en 1994, este sarcófago bien conservado contiene los restos de una mujer enterrada con elaborados artefactos, incluyendo intrincadas joyas, cerámica y objetos que sugieren que tenía un estatus real o sagrado. Pero lo que hace a la Reina Roja tan intrigante no es solo su tumba, sino la presencia de cinabrio rojo, un pigmento a base de mercurio que recubre su cuerpo. Los mayas creían que el cinabrio tenía propiedades mágicas, a menudo asociándolo con los dioses y el más allá. Pero ¿por qué fue preparada y adornada con tanto esmero? Algunos especulan que pudo haber sido una suma sacerdotisa o una gobernante de gran importancia. Otros creen que fue un sacrificio, cuyo cuerpo fue preparado para asegurar su paso al más allá. El misterio se agudiza al considerar el descubrimiento de otros entierros similares en Palenque, pero ninguno tan prominente como el de la Reina Roja. ¿Podría su entierro haber estado vinculado a un evento de importancia monumental, como un cambio dinástico o un suceso sobrenatural? Algunos creen que el uso del cinabrio no era solo ritual, sino parte de un antiguo sistema de creencias que consideraba el más allá como una extensión de la vida en la tierra, y que la reina se preparaba para viajar a un reino divino. Lo que sí sabemos con certeza es que la tumba de la Reina Roja ofrece un vistazo a un mundo donde la muerte y el más allá estaban inextricablemente unidos y donde los límites entre el mundo de los vivos y el espiritual no eran tan claros. La tumba sigue siendo uno de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología maya, dejando tras de sí un legado escalofriante que continúa atormentando al mundo moderno. En los polvorientos archivos de la Biblioteca Nacional de Suecia yace un manuscrito tan extraño e inquietante que se ha ganado el apodo de la Biblia del Diablo: el Códice Gigas. Este enorme tomo, que se cree fue creado en el siglo XIII, contiene una versión completa de la Biblia, junto con hechizos mágicos, exorcismos y otros textos ocultistas. Pero la característica más llamativa del Códice Gigas es la ilustración a página completa del mismísimo Satanás, representado en forma demoníaca con una sonrisa sobrenatural sentado en el centro de la página. Según la leyenda, el libro fue creado por un monje que hizo un pacto con el diablo para completar la obra en una sola noche. Sea cierto o solo una leyenda, la atmósfera inquietante que rodea al Codex Gigas es innegable. Lo que hace a este libro tan extraño no es solo su contenido, sino su mera existencia. El libro mide más de 90 centímetros de alto, pesa unos 34 kilogramos y contiene 310 páginas de texto e ilustraciones. Cómo un solo monje creó un tomo tan grande en tan poco tiempo sigue siendo un misterio. Algunos creen que el libro contiene conocimiento prohibido, mientras que otros argumentan que era una obra de devoción religiosa. Lo que resulta aún más escalofriante es que el Códice Gigas se ha asociado con diversos sucesos oscuros de la historia. Algunos creen que encierra una maldición, mientras que otros sugieren que su conexión con el diablo podría haberlo convertido en objeto de miedo y fascinación. Independientemente de su origen, el Códice Gigas sigue siendo uno de los libros más inquietantes jamás creados, un recordatorio del poder de la creencia y de las fuerzas oscuras que siempre han estado entrelazadas con la historia de la humanidad. En las ondulantes colinas de Gales existe un misterioso artefacto que durante mucho tiempo ha sido motivo de asombro y temor: el cáliz sangrante de Nanteos.
Esta copa de madera, considerada por algunos como una reliquia del Santo Grial, tiene una reputación siniestra. Se dice que sangra al ser tocada por los vivos y su aparición se ha vinculado a extraños sucesos de otro mundo a lo largo de la historia. El cáliz se guardaba antiguamente en la mansión de Nanteos y se creía que tenía el poder de curar o dañar a cualquiera que entrara en contacto con él. Algunos afirman que, al tocarlo, emana una sustancia oscura, un fenómeno que nunca se ha explicado por completo. La conexión del cáliz con el Grial añade otra capa de intriga. ¿Podría ser realmente una pieza del legendario artefacto que se dice que Cristo usó durante la última cena? El sangrado del cáliz, similar a la sangre, podría ser un intento de reflejar el mito del sacrificio de Cristo, pero sus inquietantes propiedades sugieren que algo mucho más siniestro podría estar en juego. A lo largo de los años, quienes han tenido contacto con el cáliz han reportado sueños inusuales, visiones inquietantes e incluso dolencias físicas. Algunos incluso han dicho que el cáliz emana una energía extraña y sobrenatural. ¿Es el cáliz sangrante de Nanteos realmente una reliquia de poder divino o un objeto maldito con una oscura historia? El misterio que lo rodea continúa creciendo, dejando a quienes se encuentran en su camino con más preguntas que respuestas. En las profundidades de las colinas de Mendip, en Inglaterra, se encuentra la cueva de Gowf, un yacimiento que alberga uno de los secretos más inquietantes y asombrosos de la prehistoria. En su interior, los arqueólogos descubrieron evidencia de canibalismo, no solo como un incidente aislado, sino como parte de una práctica ritualista más amplia. Se encontraron huesos humanos, algunos con marcas de cortes y otros con signos de carnicería, en capas, lo que sugiere que quienes habitaron estas cuevas podrían haber recurrido al consumo de seres de su propia especie. Pero, ¿qué pudo haber conducido a una práctica tan impactante? Los investigadores creen que el canibalismo en la cueva de Gowf no era simplemente una cuestión de supervivencia, sino parte de un ritual cultural o espiritual más profundo. Los huesos estaban cuidadosamente dispuestos de maneras específicas, lo que indica que los actos pudieron haber sido simbólicos, quizás para honrar a los muertos o para aprovechar el poder espiritual. Lo más escalofriante es que el canibalismo pudo haber ocurrido durante una época de extrema penuria, como un invierno brutal o una hambruna, pero el aspecto ritualista sugiere que había algo más en juego. El yacimiento también revela que estos primeros humanos pudieron haber tenido un complejo sistema de creencias vinculado a la muerte y el más allá, y que su consumo de carne humana podría haber sido una forma de conectar con los difuntos. En el corazón de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alza una estructura que parece demasiado intencionada para ser casual. Zigurats, enormes pirámides escalonadas construidas hace miles de años, con cimientos tan sólidos que han sobrevivido al paso del tiempo y la conquista. El gran Zigurat de Ur es el más famoso, con sus estratos que se extienden hacia el cielo, pero lo que hace a estas estructuras verdaderamente fascinantes no es solo su tamaño o antigüedad, es para quién fueron construidas. Los antiguos textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres poderosos que descendieron del cielo y gobernaron la tierra. No eran simples dioses con túnicas y sandalias. Se les describía como figuras avanzadas, casi de otro mundo. ¿Y los Zigurats? Algunos investigadores creen que no eran solo templos, sino plataformas de aterrizaje literales. Faros para que estos seres del cielo aterrizaran sanos y salvos en la tierra. Las técnicas de construcción en sí mismas son sospechosamente sofisticadas. La orientación, los materiales, incluso los sistemas de drenaje, apuntan a un conocimiento mucho más allá de lo que debería haber estado disponible en ese momento. Los Zigurats fueron construidos con tal precisión que sus contornos aún son visibles desde el cielo hoy en día como un mensaje dejado atrás para que alguien muy por encima lo vea. La arqueología convencional dice que estas estructuras eran lugares de culto, pero ¿por qué la obsesión por alcanzar más alto? ¿Por qué las repetidas referencias a dioses que vinieron de arriba? Ver viejos programas como Stargate SG-1, donde los templos antiguos esconden tecnología alienígena, de repente no parece tan descabellado. Tal vez los sumerios no solo construían para honrar a los cielos, tal vez estaban construyendo para seres que una vez viajaron a través de ellos. Y tal vez, solo tal vez, están esperando un retorno. Justo a las afueras de la actual San Luis, al otro lado del río Mississippi, se encuentra un lugar que apenas aparece en los libros de historia, pero quizá debería. Cahokia fue en su día la ciudad más grande al norte de México, una civilización próspera con grandes plazas, alineaciones astronómicas y gigantescos montículos de tierra que aún desconciertan a los arqueólogos. El más grande de ellos, Monk's Mound, abarca unas 5,5 hectáreas y se eleva casi 30 metros. Mover tanta tierra con simples herramientas manuales y cestas parece casi imposible, pero sucedió. O al menos eso es lo que nos dicen. Algunas leyendas locales susurran que los montículos no eran solo ceremoniales, fueron construidos por o para seres gigantes. Supuestamente se han desenterrado esqueletos de más de 2 metros cerca de Cahokia y en todo el Medio Oeste, aunque los informes oficiales los descartaron rápidamente como mitos o errores. Aún así, la gran escala de la ciudad y su misterioso colapso alrededor del año 1400 de Cesara mantiene vivas las preguntas.
¿Acaso estos montículos estaban destinados a honrar los cielos o a marcar las tumbas de seres mucho más grandes y fuertes de lo que conocemos hoy? Desde la cima del montículo de los monjes hoy, la vista se extiende por kilómetros y es inevitable sentir que estás parado sobre algo más antiguo y extraño de lo que nadie admite. La sensación de que tal vez la Tierra aún recuerda quién realmente la construyó. En el fin del mundo, sepultadas bajo un sinfín de hielo y nieve, una serie de estructuras piramidales ha generado gran revuelo en Internet y en la comunidad científica. Imágenes satelitales muestran distintivos picos triangulares que sobresalen del manto helado de la Antártida, con algunos lados y ángulos casi demasiado perfectos para ser naturales. La más famosa, ubicada cerca de las montañas Ellsworth, se parece tanto a una pirámide clásica que algunos la han llamado la Segunda Giza. Los científicos afirman oficialmente que se trata de nunataks, picos rocosos que se asoman a través de glaciares moldeados por milenios de viento y hielo. Pero no todos aceptan esa simple explicación. Las líneas limpias, las caras simétricas, la forma en que parecen formar patrones geométricos, se siente menos como erosión y más como construcción. ¿Por quién? Esa es la verdadera pregunta. Algunas teorías sugieren restos de una civilización perdida, congelada en el tiempo antes de que la Antártida se convirtiera en hielo. Otras van aún más allá, proponiendo que antiguos visitantes del espacio usaron el continente helado como base, una plataforma oculta para actividades mucho más allá de la comprensión humana. Después de todo, la Antártida sigue siendo una de las regiones menos exploradas de la Tierra. Si los antiguos exploradores alguna vez construyeron pirámides en Giza, Teotihuacán y otros lugares, ¿podría ser realmente tan imposible que un grupo aún más antiguo y avanzado dejara su huella aquí también, esperando silenciosamente bajo el hielo a que alguien se diera cuenta? Frente a la costa de Italia, en la isla de Cerdeña, algo increíble permaneció oculto durante siglos. En la década de 1970, agricultores que araban sus campos se toparon con fragmentos de enormes estatuas de piedra. Al reconstruirlas, los arqueólogos revelaron imponentes figuras de guerreros, arqueros y boxeadores, cada una de más de 2 metros de altura. Estas se conocieron como los gigantes de Monte Prama. Las estatuas datan de hace casi 3000 años, pero incluso hoy en día plantean más preguntas que respuestas. Sus proporciones son inusuales: hombros anchos, ojos enormes y complexiones poderosas e imponentes. No encajan del todo con ningún estilo artístico conocido del mundo mediterráneo. Algunos investigadores sugieren que representan seres reales, no humanos comunes, sino gigantes que pudieron haber vagado alguna vez por Cerdeña y dejado su huella en su cultura. Para aumentar el misterio, informes dispersos e imágenes filtradas a lo largo de los años insinúan el descubrimiento de enormes restos óseos en partes remotas del mundo que a veces se asemejan a seres mucho más grandes que los humanos modernos. Si bien las explicaciones oficiales suelen ser vagas, las similitudes son difíciles de ignorar. Ahora bien, cuando observamos a los gigantes de Monte Prama, no es solo su tamaño lo que destaca. Es la sensación de que fueron tallados para preservar la memoria de algo real, algo extraordinario. ¿Eran estas figuras guardianes, visitantes de una era olvidada? ¿O tal vez incluso ecos de seres cuyos orígenes se encuentran mucho más allá de lo que entendemos hoy? En lo alto del ventoso altiplano boliviano, cerca de las ruinas de Tiwanaku, se alza la Puerta del Sol, un enorme arco de piedra tallado en un solo bloque de andesita. Mide unos 3 metros de alto y 4 de ancho, decorado con misteriosos grabados que incluyen una figura central, a menudo llamada el dios llorón, y docenas de extrañas criaturas aladas. Los arqueólogos datan el sitio en unos 1500 años. Pero la precisión y el simbolismo tallados en la piedra sugieren algo aún más antiguo y mucho más difícil de explicar. La puerta parece no tener ningún propósito práctico real. No conduce a ninguna parte. Simplemente está ahí, sola, como una puerta olvidada entre mundos. Algunos investigadores creen que estaba destinada a formar parte de un complejo mayor, mientras que otros proponen algo mucho más emocionante, que funcionaba como una especie de puerta estelar, un portal utilizado por seres antiguos para viajar entre reinos. La precisión de los grabados, los símbolos cósmicos y las leyendas de Tiwanaku apuntan hasta algo más avanzado que el simple culto tribal. Incluso hay teorías que conectan la Puerta del Sol con civilizaciones perdidas como la Atlántida o con seres de estrellas lejanas. Los mitos locales dicen que Tiwanaku fue construida por gigantes en una sola noche. Quizás la puerta no estaba destinada al paso humano, sino a viajeros que no eran completamente de esta tierra. En una antigua cantera cerca de Asuán, Egipto, yace un monumento que podría haber cambiado la historia de haberse completado. El obelisco inacabado, aún adherido a la roca madre, se extiende a lo largo de 42 metros y habría pesado casi 1100 toneladas métricas. Eso es más pesado que un Boeing 747 completamente cargado. Los antiguos constructores comenzaron a tallarlo directamente en el granito, pero aparecieron grietas y el proyecto fue misteriosamente abandonado. Las preguntas se acumulan rápidamente. ¿Cómo planearon levantar una piedra tan colosal? ¿Cómo la habrían transportado kilómetros de distancia para erigirla?
Incluso hoy, con grúas modernas, sería casi imposible. Las herramientas que se cree que existían en ese momento, simples cinceles de cobre y martillos de dolerita, no parecen capaces de producir las superficies lisas y los cortes afilados visibles en el sitio. Algunas teorías sugieren el uso de tecnologías perdidas, tal vez técnicas de elevación basadas en el sonido o formas desconocidas de energía. Otras susurran que el antiguo Egipto contó con la ayuda de civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas de lo que se reconoce oficialmente. Estar hoy junto al obelisco inacabado es como mirar a través de una ventana donde algo extraordinario sucedió y luego, por razones desconocidas, se detuvo para siempre. Bajo los ondulantes paisajes de Capadocia, Turquía, se esconde un mundo oculto. Vastas ciudades subterráneas excavadas en la roca volcánica. La más famosa, Derinkuyu, se extiende 18 pisos bajo tierra y podría albergar hasta 20.000 personas, además de ganado, alimentos y agua. Pasillos estrechos, pesadas puertas de piedra, conductos de ventilación, no es un escondite primitivo, es una obra maestra de ingeniería subterránea. ¿Qué pudo haber impulsado a la gente a vivir tan bajo la superficie? Las explicaciones convencionales sugieren que se escondían de los ejércitos invasores, pero la complejidad y la escala apuntan a una amenaza mucho mayor. Los túneles están construidos para resistir mucho más que un simple asedio. Las gruesas puertas de piedra solo podían colocarse desde adentro y los diseños laberínticos parecen estar destinados a confundir y ralentizar a los intrusos o algo aún más peligroso. Algunos investigadores proponen una idea escalofriante. Estas ciudades no solo protegían a la gente de los enemigos humanos, los protegían de algo mucho más grande, mucho más poderoso. Las leyendas de seres celestiales, desastres naturales y guerras entre dioses a menudo surgen en el folclore capadocio. Al caminar por los interminables y tortuosos túneles, las paredes parecen susurrar una pregunta simple pero escalofriante. ¿De qué estaban tan desesperados por escapar y podría regresar? A lo largo de la escarpada costa de Irlanda del Norte se extiende uno de los paisajes más extraños de la Tierra, la Calzada del Gigante. Miles de columnas de basalto entrelazadas, en su mayoría hexagonales, se adentran en el mar como los restos de una antigua carretera. Oficialmente, esta maravilla fue creada hace unos 50 millones de años por la actividad volcánica. Pero al contemplar las perfectas formas geométricas que se extienden por la costa, la historia volcánica parece casi demasiado nítida. Algunas columnas superan los 12 metros de altura y la precisión de su formación parece casi intencionada. Las leyendas locales cuentan una historia diferente, que la calzada fue construida por un gigante llamado Fionn Mac Cumhaill, que necesitaba un camino a Escocia para enfrentarse a un rival. Aunque la historia suena a folclore, insinúa algo más profundo, una memoria colectiva de seres mucho más grandes y poderosos que nosotros hoy. En los últimos años, algunos teóricos han planteado la idea de que la calzada de los gigantes podría no ser del todo natural. Podría ser evidencia de una antigua terraformación moldeada ya sea por una civilización avanzada olvidada o por fuerzas del más allá. Sus líneas nítidas y patrones regulares parecen el tipo de proyecto destinado a ser visto desde muy arriba, tal vez por ojos no del todo humanos. De pie sobre las columnas, con el océano rompiendo cerca, es imposible evitar la sensación de que tal vez la naturaleza tuvo algo de ayuda aquí. Oculto bajo el pequeño pueblo de Xi'anbeicun, en China, se encuentra uno de los descubrimientos más desconcertantes de la era moderna. En la década de 1990, los lugareños drenaron estanques y descubrieron enormes cuevas artificiales, 24 de ellas talladas con una simetría perfecta y una atención al detalle que la maquinaria moderna difícilmente podría igualar. Ningún registro, ninguna leyenda, ningún documento histórico menciona siquiera su construcción. Las cuevas se hunden a más de 30 metros de profundidad, con techos planos, paredes pulidas e intrincadas marcas de cincel que se extienden uniformemente por toda su superficie. Los ingenieros que han estudiado las cuevas estiman que se habrían tenido que retirar decenas de miles de toneladas de roca, pero no hay escombros ni montones de escombros. ¿A dónde fue a parar toda la piedra? ¿Cómo fue posible? Las cuevas de Longyou no parecen refugios toscos ni espacios de almacenamiento básicos. Parecen ingeniadas, diseñadas con un propósito. Algunos teóricos sugieren que estas estructuras subterráneas fueron construidas por una civilización desconocida, tal vez incluso una que no pensaba ni trabajaba como los humanos. Cuando te das cuenta de que estas cuevas habrían requerido mano de obra coordinada, planificación avanzada y habilidades de ingeniería más allá de todo lo conocido en la antigua China, la mente comienza a correr. ¿Estaban escondiendo algo bajo tierra? ¿O se estaban preparando para algo que sabían que vendría, algo que haría imposible la supervivencia en la superficie? Frente a la costa de Yonaguni, Japón, buceadores descubrieron algo en la década de 1980 que aún genera un acalorado debate. Bajo las olas se encuentra una enorme estructura de piedra. Terrazas, bordes afilados, paredes planas y lo que parece ser una gran escalera que asciende. Algunos dicen que es una formación natural, resultado de la erosión submarina. Pero al observar las líneas casi perfectamente rectas y los ángulos rectos, esa explicación empieza a parecer incongruente.
El monumento se extiende más de 50 metros de largo y 20 de ancho, con imponentes plataformas y pilares que parecen demasiado ordenados para ser obra de la naturaleza. Algunos investigadores creen que se trata de las ruinas de una antigua ciudad que se hundió mucho antes de que la historia comenzara. Quizá hace 10.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Otros sugieren algo aún más fantástico: que el sitio no fue construido por humanos comunes. Las leyendas locales hablan de un antiguo reino tragado por el mar, y al deslizarse por los pasillos y escaleras sumergidas, es fácil creer que tal vez, solo tal vez, alguien lo construyó y que no era como nosotros. Dispersas por toda la isla de Pascua se encuentran casi 1000 enormes figuras de piedra conocidas como moais. Algunas miden más de 9 metros de altura y pesan más de 73 toneladas métricas. Talladas en roca volcánica y transportadas a kilómetros de su cantera, miran tierra adentro con una mirada inquietante y atemporal. Cómo se desplazaban estos gigantes ha intrigado a los investigadores durante décadas. Los isleños dicen que caminaban. No es una metáfora, sino parte de la historia oral. Se decía que los moais se movían erguidos, guiados por una fuerza desconocida. Experimentos recientes han demostrado que, con cuerdas y un ritmo preciso, pequeños equipos pueden mecer una estatua de lado a lado y moverla lentamente hacia adelante. Pero estas pruebas solo funcionan en réplicas más pequeñas, no en los gigantes de tamaño natural enterrados a medias. Así que el misterio persiste. ¿Fueron los moais simplemente una proeza de determinación humana? ¿O estaban animados por algo antiguo, algo perdido? Mientras vigilan una tierra vacía, es inevitable sentir que no fueron construidos solo para ser vistos, sino para ser recordados. O tal vez, reactivados. En lo alto de las colinas de Asuka, Japón, se alza una enorme estructura de piedra que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Se llama Masuda no Iwafune, que se traduce libremente como barco de roca de Masuda, y realmente parece un barco gigante tallado completamente en un solo bloque de granito. Con un peso de más de 360 toneladas métricas, la estructura mide alrededor de 11 metros de largo, 8 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. No es solo grande, es enorme. Y aquí está la sorpresa. No es una ruina, nunca se terminó, pero muestra signos de un tallado preciso e intencionado que parece mucho más allá de las capacidades de la época. Nunca se han encontrado herramientas en el sitio. No hay inscripciones, ninguna evidencia de lo que se suponía que era. Solo esa roca, allí, silenciosa y enorme. Su cima plana tiene 2 agujeros cuadrados tallados profundamente y nadie sabe por qué. No hay tumbas cercanas, ni santuarios, ni templos, solo este monolito solitario y perfectamente tallado, situado en una pendiente como si hubiera caído del cielo. Algunos investigadores creen que debía formar parte de un complejo funerario. Otros dicen que podría haber tenido un propósito astronómico, pero nada de eso explica realmente el tamaño, la precisión, ni el hecho de que aparentemente fuera abandonado a mitad de camino sin ninguna razón. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. El área circundante está llena de leyendas de seres celestiales y visitantes antiguos. La gente ha susurrado durante mucho tiempo que Asuka fue una vez un lugar donde aterrizaron naves celestiales. Eso explicaría por qué la roca de Masuda parece una nave. Algunos teóricos creen que no es una tumba ni un calendario, sino una estación de acoplamiento, una plataforma de aterrizaje para algo que vino de las estrellas. El parecido con una nave espacial no es sutil. De hecho, si esto fuera un elemento de utilería en un episodio de Ancient Aliens, nadie lo cuestionaría. Y sin embargo, es real. De pie en Japón, abierto a los visitantes, desafiando toda explicación. Es uno de esos lugares que te da la sensación de que tal vez, solo tal vez, nos estamos perdiendo un capítulo de nuestros libros de historia. Dispersas por las selvas y campos de Costa Rica, se encuentran cientos de esferas de piedra casi perfectas. Algunas son tan pequeñas que caben en las manos. Otras pesan más de 6 toneladas y media y tienen casi 2 metros de diámetro. Lo más increíble, están talladas con una simetría extrema, muchas tan perfectamente redondas que los ingenieros modernos aún intentan descifrar cómo los antiguos pudieron lograrlo, especialmente sin herramientas de metal. Descubiertas en la década de 1930 durante el desmonte de una plantación bananera, las esferas estaban enterradas bajo siglos de tierra, allí quietas, como esperando ser encontradas, y nadie sabe exactamente quién las hizo. Están vinculadas a la cultura diquís, pero el verdadero método de su creación es un misterio. La roca utilizada, principalmente granodiorita, tuvo que ser obtenida y trasladada a kilómetros de distancia, luego moldeada, alisada y pulida. ¿Con qué? ¿Y para qué? Algunos creen que las esferas se usaban para alineación astronómica o rituales religiosos, pero otros señalan la inquietante similitud con modelos planetarios. Esferas alineadas en patrones. ¿Podrían ser marcadores? ¿Mapas? ¿Señales para alguien o algo que observa desde arriba? Se las ha comparado con la estrella de la muerte de Star Wars, pero estas son reales. Pesadas, silenciosas, antiguas, asentadas en medio de una selva tropical. ¿Fue esta geometría una coincidencia o los constructores trabajaban con conocimientos o herramientas muy adelantados a su tiempo? De esferas pulidas a una mole inmensa, nos dirigimos ahora a Baalbek, Líbano.
En las ruinas de esta antigua ciudad se encuentra una construcción que rompe con todas las reglas de la ingeniería humana. El templo de Júpiter en Baalbek se construyó utilizando algunas de las piedras más grandes jamás talladas por el hombre, o quizás por algún otro medio. Algunos bloques pesan más de 1.200 toneladas. Eso es casi el doble del peso de la Estatua de la Libertad. Y sin embargo, fueron colocados con precisión uno sobre otro, formando los cimientos de un complejo de templos. Hasta el día de hoy, no tenemos máquinas lo suficientemente potentes como para levantar esas piedras tal como estaban dispuestas, y mucho menos arrastrarlas cuesta arriba desde una cantera a unos 800 metros de distancia. No hay grúas, ni vehículos, ni una explicación clara. Los textos antiguos no ayudan. Quienes construyeron esto dejaron poca o ninguna documentación. Eso ha dado lugar a muchas teorías. Algunos dicen que fue obra de una civilización perdida con acceso a tecnología de elevación avanzada. Otros sugieren ayuda de algo extraterrestre. Los bloques encajan tan perfectamente, tan uniformemente, que incluso con el corte láser moderno sería difícil replicarlos a esta escala. Y aquí está el giro. Los romanos construyeron posteriormente un templo sobre esta plataforma. Eso significa que ni siquiera ellos sabían cómo se hizo la base. Simplemente la encontraron y construyeron sobre ella, como niños apilando bloques en un juguete ya terminado. ¿Cómo llegaron estas piedras allí? ¿Quién las movió? ¿Y qué tipo de energía se necesitaría para que eso sucediera? Cuanto más se mira, más extraño se vuelve. En lo alto del monte Nemrut, al sureste de Turquía, a más de 2.100 metros de altitud, un antiguo enigma yace en silencio. Enormes cabezas de piedra, algunas de hasta 3 metros de altura, yacen dispersas en una terraza artificial. Antaño coronaban enormes estatuas que representaban dioses, águilas, leones e incluso un autorretrato del rey que las ordenó, Antíoco I. Pero lo que realmente llama la atención no es solo su tamaño, sino la inquietante sensación de que estas cabezas son mucho más antiguas, mucho más misteriosas de lo que la historia se atreve a admitir. Nadie sabe con exactitud cómo se transportaron estas colosales figuras por un terreno tan escarpado con las limitadas herramientas del siglo I a.C., sin vehículos con ruedas, poleas avanzadas ni grúas, supuestamente solo mano de obra. Sin embargo, la precisión y la escala sugieren algo más. Estas cabezas no fueron construidas solo para impresionar a los mortales. Parecen colocadas para un público cósmico mirando al cielo como si esperaran a alguien o algo de las estrellas. Algunos teóricos proponen que el monte Nemrut era más que una tumba real. Creen que era un faro, una especie de marcador cósmico que indicaba a los seres superiores que los terrícolas aún los recordaban. Con sus alineaciones astronómicas y su ubicación aislada, se siente inquietantemente como un lugar de aterrizaje, un saludo monumental para viajeros del más allá. Los arqueólogos modernos explican las cabezas como simple propaganda política. Quizás, pero si eso es cierto, ¿por qué parecen casi demasiado grandiosas, demasiado enormes, incluso para el ego de un rey? Ante ellas, uno no puede evitar preguntarse si estos gigantes de piedra estaban destinados a vigilar los cielos en busca de algo más grande que la ambición humana. A continuación te hablaré de artefactos malditos con los que es mejor ni siquiera acercarse. El diamante Koh-i-Noor es uno de los diamantes más grandes y famosos del mundo, actualmente parte de las joyas de la corona británica, brillando tras un cristal blindado, pero su belleza tiene un precio. Todo hombre que ha poseído esta gema ha caído del poder, ha perdido la vida o ha sufrido un destino violento. ¿La maldición? Solo las mujeres están a salvo. Esta piedra de 105 quilates fue extraída en la India hace siglos. A lo largo de los años pasó por las manos de emperadores conquistadores y reyes. El imperio mogol, los shahs persas, señores de la guerra afganos, maharajas sikhs. Cada vez que cambiaba de manos, la muerte o la caída le seguían. Un gobernante fue asesinado, otro quedó ciego. Una dinastía entera se derrumbó poco después de reclamar el diamante. Finalmente, fue tomado por el Imperio Británico tras la colonización de Punjab. Algunos dicen que fue robado. Desde entonces, los hombres propietarios del diamante se han enfrentado a guerras, desastres políticos o muertes prematuras. Quizás por eso ahora reposa en la corona de la reina madre y ningún rey británico reinante lo ha llevado. Algunos lo llaman tradición, otros precaución. Incluso el Palacio de Buckingham ha evitado colocarlo en la cabeza de un monarca masculino en las últimas generaciones. Es innegable la belleza del Koh-i-Noor, pero en toda su brillante perfección algo acecha, algo que castigó a cualquiera que se atreviera a reclamarlo con orgullo. Ya sea karma, maldición o coincidencia, la historia habla por sí sola. Y ahora dejamos atrás la realeza y nos centramos en un objeto mucho más sencillo. Un cofre de madera, hecho a mano, transmitido de generación en generación. Hermoso por fuera. ¿Pero cuántos cuerpos quedaron atrás? 18. Hablemos del cofre conjurado. Comenzó como un regalo de bodas en Kentucky. En el siglo XIX, un cofre de caoba bellamente elaborado para una joven novia. Nunca llegó a usarlo. Apenas unos días después de su llegada, falleció repentinamente. Trágico, pero no terminó ahí.
Durante los siguientes 150 años, casi todas las personas que heredaron o tocaron el cofre tuvieron un fin misterioso y a menudo prematuro. El total, 18 vidas. La familia comenzó a notar el patrón. Un primo que guardaba mantas allí enfermó y nunca se recuperó. Otros sufrieron ataques cardíacos, enfermedades o accidentes. Algunos murieron a las pocas semanas de haber tenido contacto, otros meses. Pero el cofre era lo único que todas sus historias tenían en común. Con el tiempo, se corrió la voz de que el cofre había sido maldecido, posiblemente por un hombre esclavizado que se vio obligado a construirlo. La familia intentó mantenerlo fuera de uso, guardándolo bajo llave y escondiéndolo en áticos. Pero con el paso de los años, siguió reapareciendo en las casas. Más muertes, más historias. Finalmente, el último descendiente tuvo suficiente. Lo donaron a la Sociedad Histórica de Kentucky con la condición de que nunca más se abriera. Hoy el cofre sigue allí tras un cristal con la tapa bien cerrada. En la tenue luz de un museo en Key West, Florida, se encuentra un muñeco encerrado en una caja de cristal. Su traje de marinero está descolorido, sus ojos de botón casi sin vida, pero quienes lo han conocido dicen que Robert el muñeco es todo menos inofensivo. Puede que no se mueva cuando lo miras, pero la gente afirma que observa, espera y recuerda. Robert no es la típica antigüedad. Fue un regalo para un niño llamado Robert Eugene Otto a principios de los siglos. En el momento en que el muñeco entró en la casa, empezaron cosas extrañas. Jean le susurraba a Robert a altas horas de la noche y sus padres juraban haber oído una segunda voz respondiéndole. Luego vinieron los accidentes. Habitaciones patas arriba, risas en la oscuridad. Y siempre Jean le echaba la culpa al muñeco. Robert lo hacía. A medida que Jean crecía, mantuvo a Robert cerca, tan cerca, de hecho, que el muñeco tenía una silla en la mesa del comedor y su propia habitación. Cuando Jean murió, Robert se quedó en la casa. Y ahí fue cuando las cosas empeoraron. Los inquilinos reportaron pasos cuando no había nadie en casa, objetos que volaban por las habitaciones. La cara del muñeco cambiaba de expresión. Un fontanero juró haber oído risitas justo antes de que sus herramientas desaparecieran. Hoy, Robert vive tras un grueso cristal en el Museo Fort East Martello, pero no solo es un adorno. Los visitantes dicen que si tomas una foto sin pedirle permiso a Robert, trae mala suerte. El museo guarda estanterías llenas de cartas de visitantes, algunas pidiendo perdón, otras describiendo accidentes de coche, pérdidas de empleo y enfermedades repentinas. Todo después de cruzar la muñeca. El personal dice que las cartas llegan semanalmente. Incluso los escépticos sienten escalofríos. Algunos juran haber visto parpadear a la muñeca. Otros dicen que se movía muy levemente entre miradas. No hay pruebas confirmadas de que Robert esté embrujado, pero pregúntale a cualquier lugareño de Key West y te dirán que no es un juguete común. Y Robert no es el único. Hay otra muñeca encerrada tras un cristal conocida mucho más allá de las paredes de los museos. La has visto en películas de terror. Su historia hace que incluso la de Robert parezca insulsa. Su nombre, Annabelle. Y pronto escucharás la verdadera historia. Pero primero tenemos artefactos aún más oscuros que descubrir. Unos que no se mueven solos. Se dice que algunos traen la muerte. En la década de 1980, los departamentos de bomberos de todo el Reino Unido comenzaron a notar algo extraño. Casa tras casa ardía en llamas. Pero entre las cenizas, un objeto casi siempre permanecía intacto. Un cuadro de un niño con lágrimas en los ojos. En aquella época se vendían láminas baratas y producidas en masa de El Niño Llorón y muchas familias las compraban para sus hogares. Lo que no esperaban era una serie de incendios y el escalofriante rumor que les siguió. Los supervivientes informaron que en cada incendio toda la habitación quedaba reducida a escombros ennegrecidos, excepto el cuadro, que a menudo colgaba perfectamente intacto en la pared, sin marcas de quemaduras, sin señales de daños por calor, solo esos ojos inquietantes que miraban desde las ruinas. Los bomberos estaban tan asustados que algunas comisarías se negaban a entrar en las casas si veían el cuadro colgado en el interior. Los periódicos recogieron la historia, y un titular importante decía: "La maldición ardiente del niño llorón". Algunos creían que la imagen atrapaba la tristeza y el dolor en el hogar. Otros decían que el artista original había maldecido la obra tras una tragedia personal. Surgieron teorías. ¿Era el niño un huérfano real que murió en un incendio? ¿Estaba la pintura cubierta con químicos ignífugos? ¿O había algo más siniestro en juego? Sea cual sea la verdad, la gente empezó a quemar las pinturas en público para librarse de la maldición. Hasta el día de hoy, muchos de los propietarios de la pintura afirman haber sufrido desgracias, enfermedades o extraños accidentes poco después de colgarla. Algunos incluso dicen que la pintura se cayó de la pared repetidamente, siempre boca arriba. ¿Coincidencia? Quizás. Pero pregúntale a cualquiera que haya visto su casa reducida a cenizas mientras ese mismo niño triste observaba desde la pared y puede que te diga lo contrario.
De un azul intenso, casi impecable y con un peso de más de 45 quilates, el diamante Hope ha pasado por las manos de reyes, miembros de la alta sociedad y aventureros, y casi todos ellos pagaron un precio terrible. Hoy se encuentra en el Smithsonian, observado por millones tras un cristal blindado, pero su pasado está impregnado de traición, locura y muerte súbita. La leyenda dice que el diamante fue arrancado del ojo de una estatua en la India, maldecido por el sacrilegio. El primer propietario conocido fue destrozado por animales salvajes. Otro perdió su fortuna. Una mujer que lo lució en un baile fue encontrada muerta posteriormente en un violento accidente. El rey francés Luis XVI, ¿cómo? Y María Antonieta poseían la piedra, y sabemos qué les sucedió. El diamante permaneció en silencio durante un tiempo, solo para reaparecer décadas después, rodeado de nuevas historias de suicidio, ruina financiera y enfermedad. Incluso después de llegar a Estados Unidos, las extrañas coincidencias no cesaron. Evelyn Walsh McLean, una adinerada socialite que poseía el diamante a principios del siglo XX, lo usaba en fiestas y dejaba que su perro jugara con él. Con el tiempo, su hijo murió en un accidente de coche, su marido la abandonó y perdió la razón, y su hija murió de una sobredosis. Cuando falleció, el diamante fue donado discretamente al Smithsonian, donde el personal ahora bromea nerviosamente sobre no tocarlo tan a menudo. Es fácil descartar todo esto como superstición, pero cuando tantas tragedias se agrupan en torno a una piedra brillante, la historia empieza a sentirse más pesada que una simple coincidencia. Algunos dicen que la maldición está latente ahora, encerrada tras un cristal. Otros creen que solo está esperando al próximo ingenuo que intente poseerla. Y hablando de posesión inquietante, hay una pintura que aterrorizó incluso a los compradores por internet. Era solo una vieja pintura listada en eBay, nada del otro mundo a primera vista. Un niño con ojos vacíos estaba de pie junto a una muñeca de tamaño natural. Detrás de ellos, una ventana. Y en ese cristal, innumerables manos incorpóreas presionando para abrirse paso. La pintura se titulaba The Hands Resist Him, las manos lo resisten. Y no tardó mucho en internet en darse cuenta de que no era solo espeluznante, era peligroso. El vendedor describió sucesos extraños. Pasos por la noche, puntos fríos en la habitación, la pintura cayéndose de la pared repetidamente. Luego afirmaron que el niño y la muñeca dentro de la pintura se movían solos. Peor aún, dijeron que el niño desaparecía del lienzo por completo y luego regresaba en una pose diferente a la mañana siguiente. Las personas que compraron o incluso vieron el anuncio comenzaron a enviar mensajes. Algunos dijeron que se sintieron mareados o con náuseas. Otros dijeron que sus pantallas se volvieron negras cuando miraron la imagen durante demasiado tiempo. Un hombre dijo que vio a la muñeca parpadear. A otro se le bloqueó la computadora permanentemente después de dejar la foto abierta. Después de todo el caos, la pintura fue vendida a una galería en California, donde todavía se conserva bajo condiciones controladas. El personal allí no la cuelga en público y evitan hablar demasiado de ella. Algunos piensan que todo es un mito de internet que se salió de control. Otros, especialmente aquellos que vieron la publicación original de eBay a principios de la década de 2000, aún recuerdan la inquietud en sus entrañas después de ver la cara del niño. ¿Y el nombre de la pintura? Eso es lo que lo empeora. Las manos lo resisten, como si algo estuviera tratando de atravesar el velo. Y tal vez, solo tal vez, ya lo ha hecho. Aún así, eso era solo una pintura. Inofensivo, ¿verdad? Pero el siguiente objeto maldito no está atrapado en un marco. Está atrapado en una vitrina cerrada con llave, protegido con oraciones, señales de advertencia y cruces. Si has visto El Conjuro o Annabelle, quizá creas conocer la historia, pero la verdadera muñeca Annabelle no es un simple accesorio de porcelana de Hollywood. Es una muñeca de trapo suave y con ojos de botón, y durante décadas ha estado encerrada tras un grueso cristal con un cartel que dice: advertencia, no abrir. No es por dramatismo, sino por supervivencia. Annabelle saltó a los titulares por primera vez en la década de 1970, cuando una estudiante de enfermería la recibió como regalo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los extraños sucesos. La muñeca cambiaba de posición cuando no había nadie en la habitación. Luego empezó a aparecer en otras habitaciones por completo. Puertas y ventanas cerradas. Se encontraron mensajes garabateados en papel de pergamino pidiendo ayuda. Las chicas juraron que no poseían el pergamino. ¿La escritura? De mano de una niña. Al principio pensaron que era el espíritu de una niña. Una medium les dijo que el nombre del espíritu era Annabelle. Intentaron ser amables, incluso la dejaron quedarse. Fue entonces cuando las cosas se pusieron violentas. Un amigo de las chicas se despertó con marcas de garras en el pecho y juró haber visto a la muñeca intentar estrangularlo mientras dormía. Fue entonces cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se involucraron y estaban convencidos de que no era el espíritu de una niña en absoluto. Era algo más oscuro, algo que quería usar la muñeca como recipiente. Se llevaron a Annabelle y la sellaron en su museo oculto. Pero incluso allí no era inofensiva. Un sacerdote que se burló de ella durante una visita casi muere después en un accidente de coche. Otro hombre que golpeó la vitrina murió horas después en un accidente de moto. Los visitantes se han desplomado cerca de la vitrina, han sentido manos sobre sus hombros o han oído susurros sin nadie alrededor. Hoy el museo está cerrado, pero Annabelle permanece en un almacén privado, todavía bajo llave. Algunos creen que está esperando su próxima oportunidad para ser liberada. Otros dicen que está en silencio porque consiguió lo que quería.
Pero Annabelle es solo un nombre en una larga lista de objetos embrujados. Hay espejos que atrapan almas, cofres que matan a familias enteras, incluso máscaras antiguas que traen más que solo pesadillas. Manténganse atentos, esto es solo el comienzo. En un pequeño pub inglés, colgada en lo alto de una pared, cuelga una vieja silla de madera. No es un adorno, sino que sirve para que nadie vuelva a cometer el error de sentarse en ella. Los lugareños la llaman la silla inclinada de Busby y la leyenda dice que quien se siente en ella morirá poco después. No años después, no finalmente, pronto, a veces en cuestión de horas. La historia comienza en el siglo XVIII, cuando un hombre llamado Thomas Busby asesinó a su suegro. Algunos dicen que ocurrió justo después de una discusión, otros que Busby lo hizo a sangre fría, sentado en esa misma silla. Mientras lo llevaban a la horca, supuestamente gritó una maldición diciendo que cualquiera que se sentara en su silla sufriría el mismo destino. Al principio, la gente se lo tomó a broma, pero para el siglo XX, las muertes comenzaron a acumularse. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores que se sentaban en la silla antes de las misiones a menudo no regresaban. En la década de 1970, un repartidor se sentó en él durante un descanso rápido y estrelló su camión pocas horas después. Un techador la probó y murió ese mismo día al caerse. Finalmente, el dueño del bar le rogó a un museo local que la retirara, pero ni siquiera ellos se arriesgaron. El Museo Thirsk ahora mantiene la silla atornillada en lo alto de la pared, completamente fuera del alcance. Nadie la toca y nadie se atreve a probar la maldición. Algunos dicen que es solo madera vieja y mala suerte, otros creen que es un imán para algo más oscuro, algo que no perdona a los intrusos. Y si sentarse puede traer la muerte, ¿qué hay de simplemente poseer algo? Era elegante, hecho a mano en plata en la Italia del siglo XV. El jarrón basano debía ser un símbolo de amor, regalado a una joven novia la noche anterior a su boda. Pero antes de que pudiera caminar hacia el altar, fue encontrada sin vida, aún aferrada al jarrón. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron una advertencia. Cuidado con este jarrón. El jarrón desapareció de los registros durante siglos, solo para resurgir en la década de 1980, cuando supuestamente fue desenterrado por alguien que restauraba una casa antigua. Fue entonces cuando su reputación se volvió letal. Se informó que cada nuevo propietario murió en circunstancias inusuales, algunos en cuestión de días. Enfermedades, accidentes repentinos, derrumbes inexplicables. El patrón se volvió imposible de ignorar. Las familias que heredaron el jarrón intentaron regalarlo, venderlo o incluso tirarlo, pero cada vez regresó. Finalmente, alguien lo empaquetó con una nota. Este jarrón trae la muerte, no abrir. Cuando fue entregado a la policía, intentaron donarlo a museos. Todos se negaron. Los rumores sugieren que el jarrón ahora está escondido en lo profundo de una bóveda cerrada, enterrado, para que nadie pueda tropezar con él de nuevo. Ningún museo lo quiere en exhibición, ningún coleccionista lo quiere en su casa, y nadie ha admitido públicamente poseerlo desde entonces. Pero los artículos malditos no siempre necesitan ser sostenidos o utilizados. A veces todo lo que se necesita es un reflejo. En la plantación Myrtles de Luisiana, un lugar que se rumorea que es uno de los más embrujados del país, cuelga un espejo ornamentado, enmarcado en madera oscura, con el cristal descolorido por el tiempo. Para la mayoría parece una hermosa antigüedad. Pero quienes conocen la historia creen que alberga las almas de los muertos. La leyenda comienza en el siglo XIX, cuando la familia Woodruff murió en la casa en circunstancias trágicas. Según la tradición, los espejos debían cubrirse después de una muerte para evitar que el espíritu quedara atrapado. Pero este espejo quedó al descubierto. Desde entonces, los visitantes afirman haber visto huellas fantasmales de manos en el cristal, huellas que no se pueden borrar. Algunos ven rostros ensombrecidos en el reflejo, otros dicen haber capturado imágenes de figuras detrás de ellos que no eran visibles en la habitación, y algunos huéspedes han dicho sentirse observados, incluso seguidos, después de mirarse en el espejo durante demasiado tiempo. No hay trucos, ni retroiluminación, ni ilusiones artificiales, solo un espejo viejo y silencioso y la sensación de que algo los observa desde el otro lado. La plantación ofrece visitas guiadas hoy en día, pero el personal advierte a los huéspedes que no toquen el cristal, no por las manchas, sino porque algo podría tocarlos. En el corazón de Xi'an, China, bajo capas de tierra y piedra, se encuentra uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, el Ejército de Terracota. Miles de guerreros de tamaño natural se alzan en silenciosa formación, custodiando la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Fueron descubiertos en 1974 por agricultores locales que cavaban un pozo, pero lo que siguió hizo creer hasta algunos que estas estatuas no eran solo guardianes, eran una advertencia. Poco después de comenzar la excavación, comenzaron a acumularse extrañas desgracias. El hombre que primero encontró
el ejército perdió sus tierras, su hogar y murió en la pobreza. Otros miembros del equipo sufrieron enfermedades terminales, la ruina financiera o accidentes misteriosos. Algunos incluso afirmaron haber sido atormentados por extraños sueños y enfermedades repentinas e inexplicables. Los lugareños susurraban una antigua profecía que se dice que está tallada cerca de la tumba interior del emperador. La muerte vendrá con alas rápidas a quien perturbe esta tumba. Lo escalofriante es que la cámara principal de la tumba, el verdadero lugar de entierro del emperador, permanece cerrada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna detectó niveles tan altos de vapor de mercurio alrededor de la tumba que entrar podría ser mortal. Los textos antiguos también describen ríos de mercurio líquido fluyendo a través de la cámara como parte de un gran mapa del imperio. No era solo simbólico, probablemente fue diseñado para matar a los ladrones de tumbas, o a cualquiera lo suficientemente insensato como para entrar. A pesar de todo esto, el ejército todavía atrae a millones de visitantes, pero aquellos que han trabajado estrechamente con el sitio rara vez hablan abiertamente sobre las desgracias que han enfrentado. ¿Es todo coincidencia? ¿El costo de la fama? ¿O el ejército del emperador todavía lo protege mucho después de la muerte? Y si los soldados de arcilla pueden portar una maldición, ¿qué sucede cuando la maldición está atada dentro de algo aún más pequeño? A primera vista, parece inofensiva. Solo una pequeña vinoteca de madera de apenas 30 centímetros de altura. Pero al abrir las puertas, el aire parece cambiar. Frío, pesado. Ese frío que no proviene de la temperatura, sino de algo más. Esta es la caja Dybbuk, un objeto tan famoso que algunos propietarios se negaron a guardarla en el mismo edificio donde dormían. La historia comienza a principios del siglo XXI, cuando Kevin Mannis, dueño de una tienda de antigüedades, compró la caja en una venta de bienes. La vendedora le había advertido que había pertenecido a una sobreviviente del Holocausto e insistió en que nunca la abriera. Naturalmente la abrió. Dentro había objetos extraños, casi ritualistas: un mechón de cabello, una copa de vino, capullos de rosas secos y una pequeña estatua tallada con inscripciones hebreas. Después, Mannis comenzó a experimentar sucesos horribles. Sus luces parpadeaban. Las puertas se cerraban solas. Olía olores extraños. Jazmín podrido o a veces amoníaco. Empezó a tener pesadillas con una figura demoníaca y cuando le dio la caja a su madre, ella sufrió un derrame cerebral ese mismo día. Aterrorizado, intentó regalarla, pero cada nuevo propietario reportó la misma serie de sucesos perturbadores: figuras de sombras, parálisis del sueño, enfermedad repentina e incluso alucinaciones violentas. El término Dybbuk proviene del folclore judío. Describe un espíritu inquieto y maligno que se aferra a los vivos, a menudo para terminar algo que dejó incompleto. Y muchos creen que esta caja no solo contiene energía, sino uno de esos espíritus. Finalmente, la caja fue donada a un museo dirigido por el investigador paranormal Zak Bagans, quien la conserva en una habitación sellada y con clima controlado. Incluso allí ha causado problemas. Algunos visitantes se han desmayado frente a ella. Las imágenes de seguridad muestran la caja temblando aunque nadie la tocó. Y durante una sesión controlada, un escéptico terminó en el hospital pocas horas después de entrar en contacto con el gabinete. Algunos dicen que todo es publicidad exagerada. Otros, especialmente quienes han tenido la caja en sus manos o la han visto abierta, ya no se ríen de ella. Porque cuando una caja tan pequeña deja un rastro de pánico tan largo, algo dentro quiere salir. En museos de todo el mundo, expuestas tras vitrinas y admiradas por los turistas, yacen máscaras de madera tallada procedentes de Nueva Zelanda. Hermosas, intrincadas y sagradas, estas máscaras de guerreros maoríes son más que simples artefactos. Según la creencia maorí, son símbolos vivientes de los ancestros. Y tocarlas puede despertar algo que no deseas encontrar. Tradicionalmente utilizadas en ceremonias o montadas en casas de reunión, se decía que estas máscaras, especialmente las conocidas como koruru, portaban el espíritu, o maná, del guerrero que representaban. Cuando un guerrero moría, su esencia no se desvanecía. Se creía que se asentaba en la talla, velando por la tierra y su gente. Suena poético hasta que alguien decide trasladar la máscara lejos de casa. Personal de museos y coleccionistas de Europa y Estados Unidos han reportado encuentros inquietantes: enfermedades repentinas, ruidos extraños por la noche, sensación de ser observados. Un museo del Reino Unido observó que las mujeres, en particular, parecían afectadas, reportando mareos, náuseas e incluso desmayos inexplicables cerca de la exhibición. Posteriormente, los investigadores relacionaron esto con la creencia maorí de que las mujeres embarazadas o menstruantes no debían entrar en contacto con artefactos guerreros sagrados. Hacerlo, según la creencia, implica el riesgo de ofender al espíritu y traer desgracias. Algunos museos colocan letreros cerca de las máscaras, advirtiendo amablemente a los visitantes que no las toquen. Otros han intentado devolver las máscaras u otros objetos sagrados maoríes a sus orígenes tribales tras enfrentarse a una oleada de problemas inexplicables. Ya sea por cultura, conciencia o algo más, nadie discute el efecto que parecen tener.
En 1955, el actor James Dean compró un Porsche 550 Spider plateado. Días después murió en él durante un accidente a alta velocidad. Pero la historia no termina ahí. El coche destrozado fue rescatado y entonces comenzó la verdadera maldición. Se vendieron partes del coche. Una fue a parar al coche de otro corredor. Chocó y murió. Otro comprador resultó gravemente herido cuando su coche giró sobre uno de los neumáticos de Dean. La carrocería del Spider se exhibió para campañas de seguridad, pero los edificios a su alrededor se incendiaron y las personas que lo transportaban resultaron heridas en extraños accidentes. Finalmente, los restos del coche desaparecieron durante el envío y nunca se han encontrado. Algunos dicen que la maldición sigue activa. Otros afirman que el coche era demasiado peligroso para conservarlo entero. Una cosa está clara: incluso destrozado, el coche dejó un rastro de destrucción. Y recuerda, muchos de estos objetos malditos siguen ahí fuera, ocultos, expuestos o esperando a ser tocados. Buenas noches. Eso es todo. ¿Qué artefacto te asustó más? Escríbelo en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.